Sistema Estratégico de Innovación Personal por Abraham Bruno. En el presente trabajo quiero compartirles algo que tiene que ver con innovar, mejorar, transformar o hacer que nuestra vida sea más significativa. Como hay una frase muy especial en inglés que dice "Yes, you can", es decir, sí podemos hacerlo. Unos pensamientos que me vinieron al hacer este trabajo, o que encontré, mejor dicho, al hacer este trabajo, es el siguiente: si quieres que otros inviertan en ti, invierte primero en ti mismo. Y eso es fundamental. No podemos innovar a otras personas o organizaciones o el lugar en el que nos encontramos trabajando en nuestro ministerio si en primer lugar no invertimos en nosotros mismos. También encontré este pensamiento: la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas, y la forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. Veamos esto un poco más de cerca. En primer lugar, consideremos los pasos importantes para lograr esto. Hay un método que se llama la rueda de la vida, donde nosotros planteamos nuestros objetivos y cómo superar los obstáculos. No voy a enfatizar mucho en esto porque es bastante amplio, solamente señalar, por ejemplo, que tenemos que plantearnos objetivos en relación a lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, el dinero, el ocio, el amor, el hogar, el trabajo, la familia, los amigos, la salud, el crecimiento personal, entre otros. Obviamente con todo esto queremos obtener resultados deseados, saber medir el costo y tener lo que se llama un plan de acción masiva. En los resultados deseados vamos a hacer énfasis o enfocarnos en tres áreas: el área espiritual, el área financiera y el área intelectual. ¿Qué me puede suceder si no logro los objetivos? ¿Y cuál va a ser mi estrategia de vida que me permita llegar a los resultados deseados? Las áreas. Vamos en este sentido a enfocar y definir las metas de nuestra vida de forma clara y precisa, como ya les mencioné, en tres áreas fundamentales. La vida espiritual, que sin una óptima vida espiritual no se puede vivir con eficacia ninguna de las otras áreas. Una vida financiera, que es importante presupuestar los bienes materiales y espirituales, y una vida intelectual que la idea es empezar haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente nos vamos a encontrar haciendo lo imposible. Esto lo dijo San Francisco de Asís. Y leyendo varios artículos sobre el tema, encontré que podía plantear también este pensamiento: que no hay innovación sin filosofía. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras sencillas? No hay innovación sin amor a la sabiduría, sin amor a querer saber más de manera honesta, de manera sincera. Por eso filosofía significa amor a la sabiduría, entendido en ese aspecto. Hay un tip que dice, además de los que ya hemos podido leer un poco ahí, que no hay fracaso excepto cuando no se intenta más. Hay otros que lo expresan de esta manera: no hay peor intento que aquel que no se hace. Por eso es
bien importante medir el costo. Jesús mismo lo dijo en una parábola, ¿no? Que si vamos a hacer guerra contra alguien, tenemos que ver si tenemos todos los recursos necesarios para poder ganar, porque si no lo tenemos, pues ¿para qué empezar algo que no vamos a poder ganar? Esto nos va a conducir a la caída de lo que queremos construir y a entender que en realidad en la vida tenemos dos caminos, o el fracaso o el éxito, entendiendo también que no podemos ser productivos si emocionalmente no estamos bien. Asimismo, el manejo correcto de nuestro tiempo y nuestra capacidad es una habilidad indispensable para que podamos ser productivos en nuestro trabajo y en nuestras vidas. Hay un método que se llama el RPM o el Rapid Planning Method, que son resultados con propósito mediante un plan de acción masiva. Veámoslo. En este proceso, que también es bastante amplio de explicar, pero lo hago de manera sucinta y específica, en primer lugar tenemos que capturar todo lo que deseo realizar, es decir, plantear todo lo que yo quiero realizar. Luego viene lo que es el process chunking, o la idea de fragmentar datos para entenderlos mejor. O sea, tengo un montón de ideas, un montón de deseos, un montón de objetivos, pero tengo que saber ordenarlos, saber esquematizarlos para plantearlos mejor, de manera entendida. Luego crear los RPM, que lo vamos a ver en un instante, en forma de bloques. En este mismo proceso, plantear los resultados finales y a la vez definir los propósitos. Entonces, ¿qué es el PAM? Es decir, especificar el plan de acción masiva. Es la flecha que nos lleva a que o es la flecha que te lleva a que tu objetivo son tus acciones, tu map, tu plan de acción masiva. Veamos, vida espiritual, por ejemplo, en esa área que habíamos mencionado que es la llave para la victoria contra todo pecado, es caminar cada día con y en el Espíritu. Como hijos de Dios, esta es nuestra área fundamental. No podemos innovar primero la mente, no podemos innovar primero el cuerpo. Lo primero que tenemos que innovar, que transformar, que nuestra vida espiritual esté de acuerdo o acorde como Dios lo quiere. Ahora, ¿cómo planteamos esto? Por ejemplo, un resultado final es experimentar y revivir la segunda obra de gracia. Mi propósito final sería ser un siervo con unción y sabiduría y que el Espíritu actúe en mi vida como Él quiere. ¿Cuál va a ser mi plan de acción masiva? Practicar las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la adoración, meditación, celebración, entre otros. Este esquema, este planteamiento, tiene como meta, en primer lugar, no es rígido, pero tenemos que lograr esto en el transcurso de 90 días. Si eso lo logramos, entonces esto va a ser constante en nosotros. No es que en 90 días vamos a ser personas perfectas, sino que muchas veces nosotros no llevamos una vida espiritual constante, más firme. Estamos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Pero si esto lo planteamos bien como debe de ser, en 90 días, lo que suceda después va a ser una vida espiritual más firme,
y más constante, sin demasiados altibajos. La otra área, que es la vida financiera, que nos permite en mayor o menor medida consolidar un patrimonio que nos permita alcanzar aquellas metas y objetivos que nos hemos planteado en la vida. Lastimosamente, como muchos dicen, nada se puede hacer sin dinero. El resultado final que queremos en esta área es un ministerio, por ejemplo, educativo estable. Yo quiero un ministerio educativo estable. Como propósito final es ser testimonio vivo de un Dios innovador que siempre provee, practicar la innovación de la mayordomía según 2 Corintios 9, 7 al 9, donde Pablo nos está diciendo que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, y cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Y ayudar a que en mi grupo al que pertenezco no haya ningún necesitado, que fue uno de los resultados de la primera vivencia de la iglesia cristiana. Mi plan de acción masiva para esto es o sería hacer contactos en iglesias, seminarios, universidades, hacer un plan de ahorro y a la vez también hacer un plan de reducción de deudas, porque lastimosamente en este mundo de alguna u otra manera nos endeudamos. También el periodo de tiempo sería 90 días. Y finalmente el área intelectual, donde un autor dice que no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. La palabra misma nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente no puede estar estática, se vuelve estática cuando no estudiamos, cuando no nos superamos, cuando no tenemos, como mencionaba hace un rato atrás, el amor por la sabiduría. Y si es en primer lugar, obviamente, la sabiduría de Dios, entonces, ¿qué frescura vamos a dar a nuestro grupo? ¿Y qué frescura, a su vez, nos vamos a dar a nosotros mismos? El resultado final de esto es, en mi caso, yo quiero de aquí en adelante, en un proceso de unos 90 días, terminar 3 cursos más del grado de doctor en liderazgo en el que estoy estudiando. El propósito final es ser motivo de excelencia en los estudios para los alumnos y discípulos que tengo, y ser testimonio que Dios requiere siervos preparados. Mi plan de acción masiva es hacer una agenda que me lleve a ser enfocado en los estudios, a buscar ayuda financiera, porque se requiere de pagos para lograr esto también. Finalmente, obviamente se requiere también de un proceso de 90 días. Y finalmente entender lo siguiente: tenemos que tener cuidado de cualquier signo de impedimento. Algunos le llaman takeaway al saboteador, es decir, a veces hay un sinnúmero de cosas que se nos presentan para no lograr lo que queremos. Por eso, si detectamos cuáles son los obstáculos que nos impiden lograr una innovación personal, tenemos que saber identificarlos y colocarlos a un lado. El otro aspecto es que inspiremos a otros y que tomemos una acción decidida ahora. Alguien también dijo, mediante este esquema, que tenemos que definirnos metas específicas, o sea, tener un plan de vida, esforzarnos para ello, para cumplir eso,
Si eso se da, vamos a obtener resultados y al final vamos a disfrutar, pero la secuencia no acaba ahí. Tenemos que nuevamente redefinir esas metas y seguir con esto hasta el final de nuestros días. Alguien también escribió y lo dijo así: el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Y otro: la innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. Yo soy Abraham Bruno, líder innovador. Gracias.